Se crió en una cultura de respeto al medio ambiente que la marcó para siempre. Estudió Derecho en Tenerife y empezó colaborando con organizaciones ecologistas de la isla para finalmente terminar metida de lleno en la lucha contra la corrupción. Letrada de transparencia urbanística y de acción cívica, hoy hablamos con la abogada lanzaroteña Irma Ferrer. Bueno, bienvenidos a Relatos de Vida, tal y como acaban de ver y acabamos de anunciar, hoy estamos aquí sentados con nosotros en la entrevista con la abogada lanzaroteña Irma Ferrer. Muy buenas tardes, Irma. Buenas tardes. Y muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión en Relatos de Vida. No, gracias a ustedes por acordarse de mí para iniciar esta andadura. Bueno, como le comentaba y como comentábamos al principio, ¿no? En esa breve presentación, usted ha estado siempre detrás de ese camino de la lucha por el paisaje, por el medio ambiente, de lucha contra la corrupción, ¿no? Contra esa corrupción urbanística. A mí me gustaría empezar un poco por el principio, ¿no? Como no podía ser de otra manera. ¿Cómo empezó en todo este mundo, en toda esta andadura de la abogacía? ¿Cómo se introdujo? Digamos que le arrastró la realidad que estaba viendo en la isla, porque recordemos que viene usted de ser activista también, ¿no? Sí, en realidad mis inicios cuando terminé la carrera y me vine a Lanzarote fueron los movimientos ecologistas. En ese momento fue Ciudadanos por Arrecife, que era un colectivo que luchaba porque la ciudad de Arrecife fuera más habitable, tuviera la escala del ciudadano. Los árboles, la peatonalización de las calles, la marina de Arrecife, la preservación de la marina de Arrecife. Y esa fue mi primera experiencia, que además a nivel personal fue un descubrimiento, porque descubría personas mucho mayores que yo en ese momento, pero que llevaban una trayectoria que para mí es admirable y de las que aprendí muchísimo. Y después de los movimientos ecologistas, después de Ciudadanos para Arrecife, ya entré en la parte de la justicia, digamos, de la actuación judicial, con el secuestro de la revista Cuadernos del Sureste. En ese momento era mi marido miembro de Cuadernos del Sureste, Luis Guirao, y secuestraron la revista en inaudita parte, sin audiencia previa, y buscaban un abogado. Pues claro, estaba mi marido ahí, pues, y mis amigos, pues fui la abogada del secuestro de Cuadernos en los juzgados de Lanzarote y de Las Palmas. Y de alguna manera ese fue un poco la luna, ¿no? Cuando te dicen, oye, no mires el dedo, mira la luna, porque estábamos hablando siempre de proteger las especies, proteger los ámbitos urbanos, proteger la naturaleza, proteger el medio donde vivimos, hacer la vida con más calidad, siguiendo un poco los preceptos de César Manrique, su legado y la política de contención del territorio, de contención del crecimiento turístico del Cabildo. Pero claro, de alguna manera nos olvidamos del motor de todo esto, que es la economía, ¿no? Y la economía inevitablemente es la corrupción urbanística y esa ligazón necesariamente entre el perjuicio a la ciudadanía, el perjuicio al medio, el perjuicio a la ciudad, el perjuicio a las zonas turísticas, el perjuicio a la costa, ligado inevitablemente con una corrupción política y una corrupción empresarial. ¿Y cómo ha llevado efectivamente desde el principio esos casos estar introducida en esos casos tan complicados, ¿no? De corrupción urbanística? ¿Cómo lo ha llevado o sobrellevado, puesto que, como bien dice, al final luchar contra todo esto también está el principal motor económico, que desafortunadamente ha ido un poco acompañado de lo de la corrupción urbanística? ¿Cómo ha llevado todo esto, el hecho de llevar todos estos casos sabiendo que al final, pues bueno, lo que hay detrás de toda esta corrupción, ¿no? A ver, pelear contra la corrupción no es una tarea sencilla, evidentemente, ¿no? A nadie se le escapa que lleva muchos sinsabores y muchos momentos en que uno siente realmente el peligro, ¿no? Peligro personal a veces, peligro profesional, directo y claro, ¿no? Hay amenazas, hay intentos de intimidación, hay intentos de compra, hay intentos de dejarte sin trabajo, hay intentos de desprestigiarte personal, incluso familiarmente, cuando ya no te afecta a ti, sino afecta a tu familia, mis padres, mis hermanos. Pues ese peso está. Tampoco es una lucha que he llevado yo sola, es un trabajo que siempre ha sido en equipo. Esto es muy importante porque
Hay personas que se han enfrentado a la corrupción y han acabado con su vida, o sea, han acabado desquiciados absolutamente, porque la víctima de la corrupción, yo la comparo muchas veces con la víctima de maltrato, de violencia de género. Es una... se sufre un maltrato institucional, social, incluso judicial, que lleva a personas a vivir al límite, ¿no? A arruinarse económicamente, a tener unas vidas sociales realmente te eliminan de la vida social. Muchas veces te eliminas tú o te apartas tú para no causar más daño a la gente que tienes alrededor, y en un sitio pequeño como Lanzarote ese precio se paga, ¿no? Pero nosotros, porque hablo de siempre en plural, es un trabajo en equipo, aunque yo muchas veces de la cara, porque soy la que me siento en el juzgado, es el trabajo de transparencia urbanística. Primero, sin el equipo sería imposible. Y segundo, nosotros lo hemos visto con la naturalidad de saber que estamos poniendo un granito de arena en un problema enorme que tiene este país, que es un problema sistémico. Muchas veces se dice que la corrupción, que el sistema está corrupto, y nosotros lo que decimos es que no, que la corrupción es el sistema. Y simplemente ponemos un granito de arena, lo hacemos porque queremos, trabajamos en lo que queremos, cogemos los casos que queremos, ejercemos la libertad en el activismo que hemos elegido libremente, y por tanto asumimos los costes que eso tenga también con el intento de naturalidad y con normalidad. Mi balance siempre es positivo, pero yo también soy una persona positiva, entonces siempre creo que el balance es positivo, porque el aprendizaje, la fortaleza, lo que dejas a tu alrededor, el ejemplo con tus hijos, con tu gente más cercana, eso, y después lo que ganas conocimiento de personas muy importantes y que dejan un legado muy importante en la trayectoria que tú haces. Entonces yo creo que realmente ha merecido la pena, y si tienes la conciencia de que simplemente es un granito de arena, que tú no vas a acabar con la corrupción, que tú simplemente vas a aportar un poquito a que esta sociedad mejore, pues lo haces como el que aporta en los hospitales, o aporta en los centros sanitarios, o aporta en los centros de atención social, o aporta en la migración. Es una aportación a que la sociedad mejore. Creo que con todo esto último me has contestado un poco a la siguiente cuestión o pregunta que te iba a realizar, pero bueno, yo se la hago por si en algún momento, y ya directamente se lo pregunto, si en algún momento se había arrepentido precisamente por esas presiones que además impactan, porque habla de presiones personales, presiones profesionales, esos riesgos, en algún momento, por pequeño que fuese, a lo largo de su trayectoria, se ha arrepentido de meterse en toda esta profesión, digamos. No, arrepentirme no, porque alguien me decía una vez que había tenido unas convicciones muy firmes para hacer lo que nosotros hacemos, y nosotros esas convicciones las tenemos, mínimas, cortitas, pequeñitas, pero claras y firmes. Lo que sí he pasado miedo, ha habido momentos en que he pasado miedo, ha habido momentos en que hemos pasado miedo, se han producido situaciones muy tensas. Ha habido momentos el camino de la corrupción, de la lucha contra la corrupción, es bastante igual en todo el país, ¿no? Nosotros trabajamos con asociaciones anticorrupción en España, y primero es una fase de te ignoran, se ríen de ti, te ningunean, te payasean. Después entran en una fase en que ya se piensan a tomar en serio el trabajo que hace, y entonces viene la fase de desprestigio social. No sé, a mí hay veces que gente me conoce y me mira si tengo cuernos o rabo, ¿no? Piensan que soy una persona violenta y agresiva y faltona, ¿no? Y cuando en realidad simplemente expones que con la corrupción todo lo contrario. Todo, ¿no? Después ya, cuando ven que tu actuación judicial va con camino, ya empieza con la campaña de desprestigio, ya empieza con la campaña de dejarte sin trabajo, de quitarte tus medios de vida, hay compañeros en transparencia urbanística que han perdido su puesto de trabajo, que han sufrido una campaña directa y claramente incluso judicial en los juzgados. Y después de eso, si superas esa fase, ya viene la campaña de te voy a comprar. Entonces viene la propuesta de vamos a sentarnos en la mesa camilla, aquí comemos todos, hay comida para todos, contigo queremos contar, eres una persona importante para la isla, aquí tenemos puestos de trabajo en esta institución, en el gobierno de Canarias, en el Cabildo Insular de Lanzarote, en los ayuntamientos o en las empresas particulares, ¿no? Incluso hay momentos en los que los empresarios que se pelean entre sí, pues cuando tú tienes una guerra con uno, pues viene el otro y te dice, oye, pues yo quiero trabajar contigo. Amablemente le invitas a salir de tu despacho y diciéndole, mira, no, aquí va a ser que no se trata de ir contra uno, se trata de que el sistema de corrupción, este sistema que
que pudre las instituciones, que huele mal, que hace que todos no ejerzamos nuestra libertad con igualdad, ni tengamos las mismas oportunidades, y que además hace que se saqueen las instituciones públicas, no sea el sistema acogido. Y en una sociedad pequeña como la de Lanzarote además se produce el hecho de que la sociedad muchas veces admira el poder, admira el dinero, admira el poderoso. Entonces, momentos de miedo sí he tenido, momentos de decir, oye, yo no tengo derecho a hacerle esto a mis hijas, por ejemplo, o no tengo derecho a que mis padres vivan esto, mis hermanos vivan esto, que lo han sufrido en primera línea también. Pero hemos tenido la suerte de que tanto mi familia, que vive en la isla, desde el primer momento nos han apoyado y saben que las consecuencias que sufren es por lo que hago, y que nuestras hijas han aprendido esta trayectoria. Al principio yo sí que temí muchas veces, oye, ¿por qué le hago esto a ellas? No tengo ningún derecho, ¿no?, a señalarlas tanto. Pero sin embargo ahora que tienen una 19 y otra 16 años, veo que son dos niñas fuertes, preparadas, que conocen el mundo y que tienen unas convicciones muy firmes en la vida, muy bien plantadas. Entonces ese granito, esa semillita que hemos dejado, ha florecido en ellas, y entonces dice, bueno, pues vale, ha merecido la pena. Qué bonito, ¿no? Y orgullosa, seguro, por supuesto, de la valentía que ha mostrado su madre en muchas ocasiones con todos estos asuntos. De todos modos, Irma, como bien dices, ¿no?, a veces una isla, como es Lanzarote, también más concretamente, es como un pueblo, ¿no? Todos se conocen, y como bien dices, al final hacer lo que haces, pues evidentemente se habla y se comenta y conlleva todos estos riesgos que me estás comentando. De todos modos, déjame que me centre en esa palabra que has pronunciado mucho, de miedo, ¿no? Porque me gustaría que los espectadores que nos puedan estar viendo conozcan realmente hasta qué punto se somete una persona que lucha contra todos estos asuntos de la corrupción, ¿no? Cuando habla de miedo, ¿hasta qué punto puede llegar el poder de la corrupción, de los corruptos en este caso, con quienes luchan contra ella? El poder es grande, muy grande. Incluso yo creo que la gente no es consciente de lo enquistada que está la mafia en esta isla, y del poder que tiene en todos los ámbitos. O sea, la corrupción empresarial tiene un poder económico muy importante, que está ligado necesariamente a la financiación de las campañas de los partidos políticos. Los partidos políticos tienen un poder institucional en las acciones de las diferentes instituciones, que abarca cualquier actuación en la vida pública. Y bueno, después ya el paso más allá, el paso de la agresión física, por ejemplo, en Canarias no sucede, no ocurre, pero fuera de España hay gente que desaparece a diario, ¿no? Anoche oía que había un fiscal de lucha contra la corrupción que había desaparecido, que había aparecido muerto. Pero en la península sí han habido sucesos sucesos de violencia física contra los denunciantes de corrupción. Europa nos ha obligado ahora, con la directiva europea que aprobaron ya, que España tenía que transponer en 3 años y no ha querido transponer este gobierno, a la protección específica de los denunciantes contra la corrupción. Yo he vivido, no tanto en Canarias, pero sí en la península, con Acción Cívica contra la Corrupción, la protección de denunciantes a los que se les ha destrozado su estabilidad emocional. O sea, gente que no puede salir a la calle, gente señalada, insultada, gente que ha perdido su trabajo, que ha perdido su familia, que ha perdido sus ingresos. Hay que tener una estabilidad emocional muy fuerte, hay que tener una red familiar y una vida personal muy protegida, muy firme, muy clara, para poder enfrentarte a eso. Y yo insisto, el trabajo en equipo. O sea, nosotros nos reímos, nosotros disfrutamos, nosotros hemos vivido los procedimientos de corrupción como un reto intelectual en todos los sentidos, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista fotográfico, desde el punto de vista de la biodiversidad, porque somos un equipo ligado y que hemos llegado hasta aquí los que hemos llegado. Se ha quedado gente en el camino que no ha podido soportar esas pruebas, ¿no? Hay que ser muy consciente que la lucha contra la corrupción es la lucha contra el sistema. Y eso se paga. O sea, el ejercer con libertad, porque no es más que un ejercicio de libertad, lo nuestro, no le debemos nada a nadie. Transparencia urbanística ni Acción Cívica dependen de financiación pública de nadie. Somos nosotros los que costeamos nuestros gastos y nuestros procedimientos. Ejercer la libertad tiene un precio en este país. Intentar que la sociedad avance y que la civilización avance siempre ha tenido un precio a todas, desde el feminismo hasta el ecologismo, y la lucha contra la corrupción. Sí, complicada. Se paga. Te estaba escuchando y me estaba acordando también de asuntos también muy extremos que se ha vivido también desde la parte periodística,
precisamente por ejercer la libertad, ¿no? La libertad de expresión, que también ha ocurrido en muchísimas ocasiones. Irma, yo quiero preguntarle un poco cómo hemos llegado hasta este punto, ¿no? Cómo hemos llegado hasta aquí, hasta el hecho de premiar un poco, incluso llegar a premiar esa corrupción urbanística, ese negocio por encima siempre, pues, de al final la protección, que es de lo que estábamos hablando, la protección del medio ambiente, del paisaje, de lo que es, vámonos concretamente a Lanzarote, ¿no? ¿Cómo se ha llegado hasta este punto? ¿Por qué no hemos sido capaces de cambiar el rumbo en este aspecto? Pues, en mi opinión, son varios factores los que han llevado a esta situación en la isla, ¿no? En la corrupción general se dice que, bueno, que los países latinoamericanos, que España, Italia, tenemos cierta tendencia, incluso casi genética, a la corrupción, y no es cierto, eso no es verdad. Lo que ocurre es que los mecanismos de control no funcionan. En este país no existe una intervención general del Estado fuerte, no existe organismos de inspección fuerte, no existe una inspección fiscal, no existe una inspección laboral, no existe una inspección de Hacienda fuerte, no existe una fiscalía fuerte, no existe un aparato de justicia fuerte. El funcionariado público se ha devaluado mucho, hay mucho clientelismo, en las instituciones públicas hay personas que están contratadas sistemáticamente a dedo, incluso que heredan generacionalmente los cargos públicos. Eso nos debilita como Estado, hay una debilitación clara de las instituciones. Desde el momento que tú debilitas la independencia y los sistemas de control, lo que hace es que la institución no sea una institución inclusiva de la sociedad, sino que sea una institución extractiva de la sociedad. Es decir, los fondos públicos, el dinero que todos pagamos con nuestros impuestos y que debería ir destinado directamente al bienestar ciudadano, a favorecer la igualdad, a favorecer una calidad de vida con dignidad, a favorecer escuelas, colegios, guarderías, hospitales, urbanizaciones en condiciones, alcantarillado, asfaltado, espacios verdes. Todo ese dinero, toda esa fuente de dinero se va directamente con las fuerzas extractivas a las empresas privadas, que a su vez financian el partido político, que a su vez decide a quién contrata. Ese es un círculo. Una cadena. El funcionariado débil hace que las decisiones políticas sean libres en la contratación, que la contratación se lleve directamente a los que financian los partidos políticos, que lo financian, y así el círculo rueda, ¿no? Estamos en un estado de caciquismo clientelar, donde el partidismo, ya no hay política, lo que hay es partidismo. No hay una política pública clara de financiación, no se valora lo público. Hasta en el derecho se castiga con penas gravísimas lo que es el robo con violencia y con fuerza. Te robo una cartera y tengo de 2 a 5 años de cárcel, pero sin embargo las instituciones públicas, los representantes públicos que en una institución roban millones de euros y empobrecen a la sociedad, eso no se castiga con la misma pena. Entonces hay una devaluación de lo público, ¿no? Y una devaluación de los sistemas de control que llevan a instituciones débiles. Sin embargo, Irma, cada vez que, como bien dices, ¿no? Estamos hablando de instituciones públicas, cada vez que vamos a concretamente hablo de Lanzarote, cada vez que hay un cambio de gobierno, porque es cierto que precisamente aquí no nos caracterizamos por eso de la estabilidad, ¿no? Política, institucional, cada vez que hay un cambio de gobierno, el discurso últimamente siempre suele ser precisamente encaminado hacia cuidar el medio ambiente, hacia nos llenamos la boca, ¿no? O se llenan la boca de recuperar esa esencia manriqueña de la que hablábamos antes, de luchar contra la corrupción urbanística y apoyar a aquellos que luchan contra la corrupción urbanística. ¿Esto se ha quedado simplemente meramente en un discurso político o es una realidad que usted nota que está evolucionando y cambiando? Fíjate, yo últimamente he pensado que no voy a nombrar a César Manrique, que voy a hacer justo lo contrario de lo que están haciendo nuestros representantes políticos, que es banalizar el mensaje de César constantemente. No el mensaje de César Manrique, pero también el legado de la fundación, tan importante César Manrique para esta isla como la Fundación César Manrique, mucho más importante, porque el trabajo de la fundación es un trabajo con conciencia medioambiental, territorial, y en un momento muy difícil en estos últimos años de la historia contemporánea de la isla. Yo he decidido que no lo voy a nombrar porque el cinismo con el que el discurso de la protección del territorio se está utilizando políticamente, que va en contra, o sea, el discurso va en contra de los hechos. Tú no puedes hablar de protección del territorio y después defender pruebas deportivas en espacios protegidos cuando ponen en riesgo la biodiversidad. Eso es cínico absolutamente. No puedes hablar de la protección del territorio si ni siquiera has hecho una planificación de la isla.
cuando estás gobernando. O sea, el PIOT es del año 91. ¿De verdad no tenemos una idea de la isla desde el año 91 aquí? O sea, somos tan incapaces políticamente que no podemos planificar qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos en esta isla. Es la función principal del político. Ver a futuro las políticas de futuro de la isla y sobre el territorio, ¿no? Entonces, claro que se estaba analizando el mensaje, se habla de cosas tan absurdas como ecotel. No hay ecotel posible, ¿no? Lo que se tendría que estar hablando es de clasificación de camas. Se tendría que estar hablando de cambio climático, se tendría que estar hablando de la crisis energética, se tendría que estar hablando de la crisis económica y social que viene ya. Pero claro, esos son mensajes y esos son políticas a largo y medio plazo. Y lo que se compra es el discurso barato y rápido, ¿no? Y es muy fácil engañar a la gente porque además ocurre otra cosa en esta sociedad, que es que el mensaje de César o de la Fundación César Manrique, de la preservación del territorio, Nicolás de Paz, Enrique Pérez, es de una generación como la mía, que vivimos aquí, nacimos aquí, nos criamos con esa educación, con esa cultura del territorio. Pero la isla ha cambiado. Aquí hay mucha gente que ha venido de fuera, hay mucha gente que ese mensaje no lo ha mamado desde pequeño, que ni siquiera lo conoce. Y sin embargo no se está educando a esas personas en la cultura de defensa del territorio, se está educando en tiremos, aprovechemos, disfrutemos ya y ahora del espacio sin ver en las generaciones futuras ni la huella que vamos a dejar. Entonces sí que creo que nuestros representantes políticos no están a la altura, ni por asomo, del legado de César Manrique, ni están a la altura ni por asomo de la propia política de preservación del territorio que el Cabildo ha liderado. Y hace mucho tiempo que hemos perdido esa senda y ahora se está frivolizando y banalizando para vender turismo, nada más. El mensaje de César es para vender turismo. Vale, bien, no has entendido nada. Si no tienes esa cultura, no puedes entender. Si eres permeable al mensaje, no te llega, no cala la lluvia en ti. Y queda claro que el discurso es una cosa y las acciones y lo que están plasmando realmente, ¿no? es otra. Y más, de todos modos, me comentabas antes que eres una persona muy optimista, muy positiva. Con todo esto que me estás comentando, yo no sé si te cuesta realmente serlo de cara a la evolución, ¿no? de cara a un futuro, digamos, no muy lejano, más próximo a la evolución de la isla, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves que va a evolucionar todo? ¿Vamos a seguir caminando por esa senda y ese camino de la corrupción o ves realmente, por mínimo que sea, esas ganas y esa actuación por parte, pues ya me estás comentando que instituciones no lo ves muy claro, ¿no? Pero ¿crees que vamos a conseguir evolucionar también en este aspecto, que vamos a conseguir apoyar a aquellos que luchan contra la corrupción y por tanto también acabar un poco con la corrupción urbanística? Siendo optimista dentro de lo que me comentabas, ¿no? Sí, Como yo soy optimista, pero tengo que basar, o sea, muchas veces me dicen, no, eres una mujer tremendista o eres muy dramática con lo que planteas. Vamos a ver, hay que analizar la realidad. O sea, yo no puedo partir de un análisis no certero de la realidad. Y la realidad, a poco que estudies, leas y busques, es una realidad muy difícil. Se plantea un cambio climático que va a afectar sí o sí a Canarias, porque es un archipiélago a mitad del océano, va a afectar a nuestro clima, va a afectar a nuestra calidad de vida. Podemos estar dentro de poco soportando temperaturas inviables con la vida humana. Y la subida de las mareas y el cambio de las corrientes marinas nos va a afectar claramente a nuestra biodiversidad. Eso por un lado. Por otro lado, se plantea una crisis energética grave a nivel mundial que afecta sí o sí al petróleo y a los derivados del petróleo, que han superado su cenit hace mucho tiempo y que ya nos están advirtiendo, ya estamos viendo las guerras del petróleo, las guerras del gas, no solo Ucrania, sino también Afganistán, Irak, todas esas zonas que son puntuales en el planeta en cuanto a la transmisión de recursos materiales necesarios para el desarrollo de nuestra vida, que ya sabemos que son insostenibles con nuestro modo de vida. Es decir, no podemos sostener este modo de vida del consumismo, del gasto de energías derivadas del petróleo que está agotado, ¿no? Incluido el turismo. Claro. Entonces, eso no lo estamos previendo, no lo estamos planificando, no estamos teniendo un plan B, C y D. Estamos apostando por una industria que está agonizando y que va a agonizar. O sea, los aviones van a dejar de venir. Ya se está planteando en Alemania limitar el uso de aviones. Y a eso hay que añadirle una crisis económica y social que también tenemos.
Entonces, yo puedo no ser dramática, pero no puedo dejar de ver la realidad, ¿no? Claro. Es la serie esta de, ¿cómo se llama? La serie del meteorito que llega y dice, mira hacia arriba, ¿no? Como que, no, hasta que no vea el meteorito aquí no lo voy a ver. Pues sí, no, entonces vamos a ver, la he seamos visto. inteligentes, ¿sí? Sí. Vamos a ver, sin que esté el meteorito ya chocando contra la Tierra, vamos a intentar planificar. Lanzarote tiene posibilidades, Canarias tiene posibilidades, pero tiene posibilidades que no pasan por la industria turística, y se está apostando por la industria turística, y este gobierno de izquierda pasa por primero el agua. No tenemos agua, para sobrevivir necesitamos agua, no necesitamos turistas, necesitamos agua, bebemos agua, no sangre de turista. Para sobrevivir necesitamos agricultura, soberanía alimentaria, necesitamos no depender económicamente de todo lo que viene de fuera, que dependemos todo, traemos el 90% de lo que consumimos, necesitamos cambiar el sistema de transporte y lo que estamos invirtiendo en carreteras, necesitamos apostar por la preservación del suelo, y lo que estamos es apostando por construir más camas turísticas. Necesitamos ese suelo para la agricultura, necesitamos ese suelo para la preservación de la lluvia, del agua de lluvia, necesitamos recuperar la obra civil de la lluvia, necesitamos recuperar una soberanía alimentaria que nos permita mínimamente vivir a los que podamos sobrevivir aquí, que no vamos a hacer los 150 que vivimos ahora. Y necesitamos separar nuestras industrias de la costa, porque las mareas, la subida de las mareas van a suponer 3-4 metros, y tenemos el aeropuerto en la costa, tenemos la desaladora en la costa, tenemos un ELCO en la costa, tenemos nuestras principales infraestructuras en la costa, y hay que desocuparlas. Y eso es algo que nuestros cargos políticos de ninguna naturaleza, ni PSOE, ni Coalición Canaria, ni PP, Podemos lo atisba con toda la dificultad que tiene, porque es un discurso difícil de escuchar. Pero claro, es que el hecho de que sea difícil de escuchar no significa que no lo debas escuchar y no lo debas saber. Si tengo un problema, yo puedo ignorarlo, claro que puedo ignorarlo, pero el problema no va a desaparecer porque yo lo ignore. Hay que conocerlo y enfrentar la isla para eso y preparar la isla para eso. Y no lo estamos haciendo. Irma, tenemos que ir terminando, me quedaría horas y horas escuchándote, porque yo personalmente también estoy aprendiendo muchísimo, espero que los espectadores también, y sobre todo desear que te estén escuchando quienes tienen en su mano también cambiar un poco todo esto, ¿no? Que al final es lo importante, que no se quede en un mero discurso, y como bien dice, que no vivamos solamente el día a día, sino que tengamos esa capacidad de planificar y de prever lo que puede ocurrir en Lanzarote si no actuamos, y además de forma urgente, ¿no? Irma, muchísimas gracias, de verdad. A ustedes. Gracias, muchísimas gracias. Nada, gracias a todos ustedes también por escucharnos en este día, en esta entrevista, como vemos, tan interesante y aprendiendo tantísimas cosas. Nos vemos la semana que viene con más relatos de vida.